Buenas tardes. Nosotros vamos a hacer un video explicativo breve acerca de todo lo visto en Ciudadanía e Interculturalidad 2. Estamos conformados por Jesús Omar Agapito Pilar y mi compañero Juan José Casimiro II. Primero vamos a iniciar con la unidad 1, que es la unidad fundamental donde se ven diversos temas, como entre ellos la interculturalidad y la ciudadanía, pero enfocada más en lo que es México, así como diversas explicaciones de la misma. Primero tenemos lo que es la ciudadanía intercultural en México. Primero debemos saber cómo surgen estas propuestas o cómo es que las propuestas de ciudadanía se surgen. Primero necesitamos hacer una reflexión en la cual necesitamos en torno a que los jóvenes mexicanos, a partir de perspectiva intercultural, comprendidos como sujetos en condiciones de exclusión generadas por los contextos sociales y el modelo de sociedades. Entre ellos se encuentran la formación de tribus urbanas o diferentes asociaciones, tanto de jóvenes como de personas que buscan puede decir, un poco de convivencia o ese sentido de convivencia que tanto un contexto globalizado como diversas situaciones excluyentes los hicieron retroceder o no nos dieron las pautas. Primero, aquí tenemos una cita de Cortina 2009 que para abordar la noción de ciudadanía implica rastrear las raíces de esa concepción moderna, y esa concepción moderna llega de las tradiciones griegas y romanas. Para generar una propuesta que se tome lo mejor de ambas limitaciones, es decir, que van a poder observar qué funcionó en las polis griegas o en el periodo de la República Romana, así como qué derechos, qué situaciones o qué formas objetivas y subjetivas de gobernación o de ciudadanía o de participación en la misma puede serlo. Se rastrea, por ejemplo, que la noción de ciudadanía se remonta a la antigua Atenas en los siglos 5 y 4 antes de Cristo, etapa histórica en la que los griegos comprenden la ciudadanía como la relación entre el ciudadano y la comunidad. De ahí también viene o deriva un poco que el ser humano es un animal político, un son politicón, pero más enfocados en México, que habla de la interculturalidad, la democracia y la ciudadanía en México. El precio de la autosegregación es la marginación. Quienes no huyeron y se mantuvieron cercanos a los españoles, quienes se dejaron explotar con ellos, con el tiempo se mezclaron completamente. Se hicieron mestizos, adquirieron su cultura, ellos participaban en mayor o menor medida en los beneficios de progreso del país. Obtenían empleo, vivían en ciudades grandes o medianas, tenían acceso a las satisfacciones básicas, así quienes se segregaron a las sierras, a las cañadas, no llegaron a sus beneficios. Es decir, que todo eso, lo que fue la interculturalidad y el mestizaje que se desarrolló en México durante la colonia, fue tanto por las personas que estuvieron en contacto con los españoles, como las que se dejaron explotar, como las que se dejaron tener beneficios o grandes, los que se dejaron tener beneficios o pérdidas, todo ello mezclándose tanto con ellos para generar lo que es hoy el mestizaje o el producto del mestizaje que persigues en nuestros días, así como también una segregación por medio de las comunidades de mestizaje, así como una especie de institucionalización en el cual las personas de rangos superiores, que en este caso españoles, podrían acceder a diversas calidades o inclusive empleos como empleos o inclusive a ser gobernantes. Reconocemos pluricultural. Reconocer pluriculturales representa un enorme paso adelante. Sin embargo, la pluriculturalidad o multiculturalidad es un concepto descriptivo que se refiere a la coexistencia de diferentes culturas en un determinado territorio. En este caso, un territorio extenso como México es pluricultural o multicultural, ya que convergen diversas culturas en un determinado territorio en constante cambio, en constante apoyo, en constante existencia, apoyo mutuo, dependiendo de cómo es la situación, aunque también llega a haber momentos en que esas situaciones lleguen a convertirse en roces, ya sea por meras ideologías o concepciones de cómo es la situación o cómo son las situaciones. Se ve aquí también que una de las detonantes de la multiculturalidad y el rezago de ellos son las asimetrías económicas, políticas, sociales y culturales, en la cual deben combatirse esa actividad cívica y política de ciudadanía. Se espera que la educación intercultural prepare a los futuros ciudadanos a combatir mejor tales asimetrías. Uno de sus propósitos centrales es eso, que la educación basada en la formación cívica y ética y la política para posteriormente llegar a ciudadanos se combatan esas asimetrías, aunque si nos ponemos un poco realistas, esas asimetrías duran mucho o muchas veces son permeadas ya sea por
personas que tienen el poder o personas que llevan o manejan diversas situaciones, ya sea como el ámbito político, social o económico. Aquí tenemos, por ejemplo, una descripción realizada sobre un texto de Marshall Berman, que todos los oídos se desvanecen en el aire, que la obra de Berman es un riguroso análisis de la dialéctica entre modernidad y modernismo, donde propone una versión integradora que nos remite a conocer la totalidad más amplia desde las raíces del mundo moderno, es decir, que él nos invita a ver o observar todo lo que sucedió para llegar a la modernidad, como lo es desde las olas revolucionarias, por ejemplo, de Francia o de diversos países de Europa del siglo XVIII al siglo XIX, la modernidad del siglo XX, o cómo él, como académico norteamericano, descubre que en la obra de Baudelaire, Max Goethe o Dostoyevsky, así como en conjunción de las metrópolis como París, San Petersburgo, Nueva York, las constantes contradictorias de la modernidad, en ellas nos explica también cómo es que dentro de estas ciudades multiculturales o con una cultura más diversa puede llegar inclusive a ver como intercambios o desarrollos o inclusive estratos donde se ubica una clase u otra dependiendo de su poder adquisitivo, de su forma o de su realización. Aquí tenemos también en otra parte de otro texto que se llama Educación, Democracia y Ciudadanía en la Posmodernidad Latinoamericana. Aquí nos habla de un contexto que es posmodernidad, que ha sido en su germen nociones externas a América Latina y tanto sus debates como instituciones que a nombre son de ella han exportado una gran cantidad de debates, de situaciones o de contradicciones, así como también cómo es que una fase de globalización o cómo hizo que la globalización hizo que muchas cosas o muchas situaciones sean vistas desde como un producto, desde como una asimilación para que el que tenga mejor postor se le pueda dar acceso a ella, no solo a la cultura, sino también a un modelo de vida, un concepto de bienestar, más allá de lo que es la realización o de las necesidades fisiológicas. Y sigue mi compañero para explicar lo que es la unidad número 2. Bien, ahora continuamos con la unidad número 2 y vamos a explicar diversos contenidos. En primer lugar tenemos a la ciudadanía crítica y su concepción de educación. Y bien, la mayoría de los países del mundo se han caracterizado hoy en día por una alta diversidad poblacional que se manifiesta de formas diferentes, que pueden ser pueblos indígenas, estos que viven con sus colonizadores, grupos diversos de inmigrantes que han llegado y continúan llegando a las costas y fronteras de los países, una variedad de grupos étnicos, religiosos y lingüísticos que se han fusionado en un único estado. Las poblaciones diversas que conviven en un Estado democrático se enfrentan a muchos retos para el funcionamiento de las instituciones que sean estatales, incluido el de garantizar la igualdad y la participación. Estas características son claves de la ciudadanía en un marco democrático. También tenemos que en las Américas hubo tanto la investigación sobre la ciudadanía como la investigación sobre la educación para la ciudadanía, que esta fue democrática y se revela las desigualdades que subsisten entre las diversas poblaciones de los países. Y también sabemos que en México y en muchos países de América Latina, Reimers y Villegas Reimers 2005 sugieren que la falta de oportunidades educativas para los jóvenes pobres, marginados e indígenas socava la cultura democrática, el tipo de oportunidades educativas, el modelo pedagógico y el currículum también pueden afectar las actitudes y el involucramiento frente a la ciudadanía democrática. Después tenemos el contenido que es la construcción de ciudadanía desde los proyectos críticos transformadores, que es poder, conciencia, participación, saberes y acciones. Y tenemos como un dato muy importante que desde los años 80 paralelamente a un intenso debate político y social sobre el concepto de ciudadanía, organismos internacionales, instituciones públicas, universidades, centros escolares y medios de comunicación han prestado una atención creciente al tema de la educación que es ciudadana, como se refleja en el aumento considerable de investigaciones, propuestas y artículos publicados.
nos dice que la propia evolución interna del pensamiento político y de las disciplinas sociales, junto a motivos de índole político, pues explican este fenómeno. Las dificultades y los tiempos de crisis tampoco son ajenos al mismo. Así, se pueden mencionar ciertos factores sociales, como es el incremento de la violencia de los centros escolares, los brotes de racismo y xenofobia en diferentes países, como por ejemplo es el europeo, la falta del interés y la participación de la ciudadanía en la vida pública, el crecimiento de las desigualdades, la brecha tecnológica, la mayor complejidad social que rompe la estabilidad social y familiar. Bien, ante esta situación se hace preferente la necesidad de impulsar entre la ciudadanía una conciencia de responsabilidad en la marcha de los asuntos públicos que favorezca la superación del escepticismo y la adquisición de competencias necesarias para participar en una sociedad compleja. En este sentido, los distintos foros de expertos y los documentos de trabajo elaborados por instituciones internacionales nos recomiendan que las políticas educativas deben de promover lo antes posible y del modo apropiado la educación ciudadana en todas las etapas del ciclo vital, en el gobierno democrático de la educación y en los distintos trámites con las instituciones. Después viene el diseño de proyectos crítico transformadores desde la transversalidad, centrados de las necesidades y problemáticas del contexto, donde los estudiantes desarrollan sus prácticas profesionales. Bien, en este caso es favorable la elaboración de un diseño curricular para la formación docente y nos dice que ha de ser fundamentada en la pedagogía por las razones siguientes. La pedagogía es la ciencia de la educación que se ocupa de la formación del ser humano. El docente fundamentalmente debe formarse en la pedagogía. En esta dirección, Flores 2000 afirma que la formación del hombre como proceso de humanización constituye en el principio de directriz y unificador de la pedagogía, es decir, en su misión y eje teórico. En tanto, Dilthey, 1942, nos sostiene que la profesión del educador exige primero preparación pedagógica de toda la persona, después conocimiento científico de la materia que quiere enseñar el futuro educador. Es decir, el enfoque o modelo pedagógico que se asume va a inspirar una propuesta curricular determinada en la cual se materialice la teoría pedagógica de la enseñanza. Y bien, es así como encontramos diversas corrientes pedagógicas que sustentan los diseños curriculares. Ahora viene lo que es el Seminario Internacional, que es Evaluación y Diversidad, Justicia y Equidad en la Evolución Educativa. De acuerdo con Muñoz 2001, la educación indígena bilingüe en México puede ser vista a través de grandes paradigmas: educación bilingüe bicultural y educación bilingüe intercultural, diferenciándose cada uno por la concepción de diversidad adoptado como problema o como recurso o como derecho respectivamente. Los propósitos educativos constituyen una guía que, junto con la descripción de los ámbitos de acción y los aprendizajes esperados, es orientada a la labor docente de manera idónea y centrada para construir una educación que integre los conocimientos locales con los planteados en las propuestas educativas nacionales generales, considerando ya sea la perspectiva que permea el quehacer de la educación inicial indígena. Y bien, tenemos que la educación indígena complementa las oportunidades de aprendizaje que tienen los niños, las niñas en casa y en la comunidad, las cuales coadyuvan a la formación de la identidad personal en un ambiente socioafectivo seguro. Después tenemos a la inclusión y equidad. Y bien, aquí tenemos que México es un país marcado por profundas contrastes, exclusiones y desigualdades que limitan el desarrollo del potencial físico, social y humano necesario para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. En el sistema educativo existen, ya son rezagos históricos, importantes inequidades y complejos desafíos de exclusión y discriminación. Estos que se deben ser atendidos. Solo de esta manera se pueden hacer realidad el nuevo planteamiento pedagógico en todas las escuelas del país y lograr que todos los estudiantes, sin importar su género, origen étnico, cultural o condición de discapacidad, tengan una educación de calidad y se desarrolle en su máximo potencial. Es importante reconocer que realmente la gran diversidad organizacional, cultural y regional que caracteriza la educación en México para dar cavidad a las distintas necesidades, capacidades, ritmos y formas de aprendizaje de cada estudiante y comunidad.
Bien, ahora por último tenemos el contenido que es el Estado pluricultural de México. Y bien, en primera instancia tenemos que un Estado pluricultural tiene por obligación realizar los ajustes necesarios para la convivencia pacífica de las diferentes culturas en el que se habitan. Se debe de garantizar el derecho a la diferencia a través de la cual los pueblos indígenas y comunidades equiparables puedan mantener el control sobre sus elementos culturales y donde el propio Estado desarrolle políticas públicas que fomenten el florecimiento de todas las identidades en condición de igualdad y desde los territorios. Y este se caracteriza por el reconocimiento recíproco y la idea de las decisiones que deben de ser consecuadas, que es el diálogo de saberes y democracia participativa. Y bien, tenemos que es un país con una doble diversidad que es biológica y cultural. Tenemos que aquí la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados internacionales y las leyes obligan a las autoridades a garantizar el Estado pluricultural. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apuntado a la necesidad de preservar los territorios de los pueblos indígenas y comunidades equiparables mediante la adopción de medidas especiales. Y bien, aquí se presentan los que son los derechos más representativos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Y en primer lugar tenemos el derecho a la vida, en segundo lugar el derecho a la autonomía, el derecho a la identidad cultural, el derecho al consentimiento previo, el libre e informado, derecho a la salud, derecho al territorio y el acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano y por último a un derecho a la alimentación adecuada. Pues bien, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Y también hay que replantear varias situaciones, entre ellas que todo esto que nos vimos acerca desde visiones institucionales, pedagógicas y sociales es para ayudar a que el niño o que los alumnos tengan una noción de que ambos están en un mismo país, ambos comparten muchas cosas lejos de las que los dividen, que ellos mismos vean cómo es ser parte de un país, cómo es ser apoyados por los demás, así como entender que hay un montón de situaciones que nos pueden ayudar en posteriores años. Muchas gracias.